Usted sabe, estamos trabajando un tema, una serie. Estamos trabajando todavía esa serie, que esa serie le hemos colocado Transformando Generaciones. Pero hoy me quise salir un poquitico de la serie como tal, aunque podríamos decir que hace parte de esto. Y quiero hablar, usted se va a dar cuenta, de un tema que me ha impactado. Yo quiero que usted abra su Biblia un momento en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, usted que nos está viendo también, Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Como decía mi esposa, de verdad están muy bonitos, muy elegantes con sus trajes, de verdad que nos goza. Y algo que nosotros hacemos es eso, la locura un poco de tomar este tiempo con gozo, con alegría. Se ven muy elegantes, de verdad que sí, la familia bien hermoso. Dice Lucas capítulo 2, verso 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tremendo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiero hoy compartir un tema que siempre me ha impactado. Un tema que siempre me ha gustado por ser un tema muy controversial, porque es un tema que es bien comentado, es un tema en donde se especula muchas cosas, donde se dice unas cosas, donde se dice otra, donde se pelea uno o pelean los otros, por muchas cosas que vamos realmente a hablar en este momento. Yo quiero hablar básicamente, y más una fecha como hoy que estamos celebrando, escúcheme, que estamos celebrando como iglesia la Navidad. Como iglesia estamos celebrando hoy la Navidad. Ahora, además lo hago porque en días pasados también hablaba con alguien y alguien me hacía unas preguntas y contestábamos esas preguntas y hicimos un diálogo con relación a esto y me llamó mucho la atención porque eran relacionados a todo esto. Y yo quiero decirle más o menos 3 de las muchas preguntas que me hicieron en estos días. La primera fue esta: ¿está bien que como cristianos celebremos la Navidad? Esa fue la pregunta que me hicieron, una de las preguntas. La segunda pregunta fue esta: ¿está bien que yo como cristiano decore para esta temporada navideña? Y la tercera: ¿esta sí es la fecha adecuada para celebrar la Navidad? Y esto de muchas preguntas que me hicieron y que estuvieron compartiendo. Y yo quiero decirles algo, quiero confesarles algo a usted. A mí normalmente siempre me han atacado muchísimo, desde hace muchísimos años, por celebrar como tal la Navidad como celebramos o por hacer muchas cosas como hacemos. Siempre nos han atacado, y a mí personalmente me han atacado, porque adornamos la iglesia, porque ponemos el árbol de Navidad, o porque colocamos de pronto luces, o porque hacemos de pronto el momento de la alabanza a oscuras. Y siempre me han criticado, y es más, hace ya unos años atrás, usted sabe que venimos aquí también colocándonos unos trajes especiales para el día como el día de hoy. Entonces nos colocamos unos buzos o como hoy, por ejemplo, que estamos supuestamente vestidos de las galletitas de jengibre. Y yo soy una galletota de jengibre, entonces estoy vestido así. Entonces, normalmente siempre, y unos años atrás, yo quiero pedir el favor a mi esposa que me permita algo. Hace unos años atrás nosotros nos colocamos, y yo me coloqué este buzo. Sí, yo me coloqué este buzo. Y si ustedes se acuerdan, pues también en días pasados lo presté a alguien que estuvo acá para que se colocara el busito. No, era el mismo porque era el buzo ungido. No, mentiras. Entonces yo me coloqué este buzo. Gracias, mi amor, muy amable. Y usted viera en las redes sociales gente, inclusive gente que me conocía, que es lo que yo quedé como aterrado. Me decían que yo por qué estaba usando, porque supuestamente ese era el macho cabrío, que ese representaba el diablo y que por qué yo estaba usando eso. Y no, usted viera los ataques que me hicieron. Y entonces recordé todo eso y eso hizo que yo tomara la decisión para hablar lo que quiero hablarle a usted hoy. Porque hoy quiero hablarle a usted bajo el tema: ¿pecaré si celebro como cristiano la Navidad? Ese es el tema, yo lo venía anunciando ya unos días atrás.
Y es básicamente eso. Yo peco si celebro la Navidad. Estoy pecando si realmente celebro ese día. Y hoy voy a compartir este tema, no para apoyarlo como tal, pero tampoco para ir en contra, sino para que miremos lo que la Biblia dice con relación a esto. Lo que la Biblia dice con relación. Yo soy de los que tienen algo muy claro. Y en eso sí, póngale la firma. Si la Biblia a mí sobre algo me lo prohíbe, yo no lo hago. Pero si la Biblia no lo desaprueba, entonces está es a mi criterio hacerlo o no hacerlo. Pero si la Biblia tajante dice no, pues no. Pero si no lo dice, está el criterio de cada uno hacerlo. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted de pronto lee en las redes sociales algún tema o algún concepto y usted lanza un juicio a priori o lanza un comentario a priori, porque usted no sabe si a lo mejor usted está enfrentándose con el mismo Dios y gritando al mismo Dios. Porque hay gente que se fundamenta en lo que le dijeron. Es que, ¿y usted cómo lo sabe? Porque a mí me lo dijo Julanito. ¿Y a Julanito quién se lo dijo? Pues se lo dijo Sutanito. No, pero ¿y qué la Biblia qué dice? Ah, yo no sé, pero a mí me lo dijeron. Y muchos decimos esto, con todo respeto. Es que a mí mi pastor me lo dijo. A mí mi pastor me lo dijo y como mi pastor me lo dijo, pues sí, pero como su pastor se lo dijo, usted lo miró en la Biblia, ¿qué tal que su pastor esté equivocado? Y estoy hablando como pastor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, verso 26, y lo vamos a leer. Lucas capítulo 1, verso 26, y lo vamos a leer hasta el verso 35. Lucas capítulo 1, 26 al 35. Dice así la palabra del Señor. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿quién? María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor esté contigo. Bendita tanto entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Y ahora qué? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí me surge una pregunta. ¿Qué es la Navidad? Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, usted tiene un concepto. ¿Qué es la Navidad? Y tenemos que empezar a ponerle orden a esto. La palabra Navidad viene del latín nativitis. Viene de esa palabra latina nativitis, que significa nacimiento. ¿Significa qué? Nacimiento. O sea que cuando hablamos de Navidad estamos hablando de un nacimiento. Ahora, quiero aclarar que con esto que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que Jesús nació el 24 o el 25 de diciembre. Yo no lo estoy diciendo como tal ni lo estoy afirmando. ¿Por qué no lo estoy afirmando? Porque nadie, escúcheme, nadie, absolutamente nadie, ni el teólogo más teólogo, ni la persona super, hiper, mega, recontra, ultra, bendecidamente poderosa en la palabra, le puede a usted decir la fecha exacta, el día exacto en el cual nació ¿quién? Jesús. Lo que hay son especulaciones, que nació en abril, que nació en septiembre, que en diciembre sí no pudo haber nacido, y bueno, lo que hay son meras ¿qué? Especulaciones. Y eso tiene que quedar claro. Por eso yo no estoy diciendo, hoy lo celebramos, pero yo no estoy diciendo que el 24 o el 25 de diciembre, como tradicionalmente se tiene, es que nació. No lo estoy diciendo, no lo estoy afirmando. Ahora, lo que sí estoy afirmando y lo que sí quiero afirmar es que nació. Amén. Es que ¿qué? Nació. Y eso es algo claro. Y que lo hizo a través de una mujer que era virgen y que se llamaba ¿cómo? María.
Y además afirmo que hubo profetas en el Antiguo Testamento que profetizaron sobre qué, sobre la venida de ese niño. ¿Y quién iba a ser ese niño? O sea, en eso es algo claro. Que no importa, aquí no estamos diciendo el día como tal. Lo que estamos diciendo es que sí hubo un nacimiento, que Jesús nació. Y eso es algo real que nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Ahora, ¿qué pretendemos como iglesia al festejar un día como hoy? ¿Qué pretendemos como iglesia al festejar un día como hoy? Pretendemos dos cosas: celebrar y recordar. ¿Celebrar y qué? Y recordar. ¿Qué celebramos y qué recordamos? Que un día hace más de 2000 años, Jesús dejó su trono celestial, como dice la palabra, y se hizo hombre y nació en un pesebre a través de una mujer llamada María, que era virgen, y vino a esta tierra. ¿Para qué? Para salvarnos. Eso es lo que usted y yo celebramos realmente en Navidad. Celebramos y recordamos que hace 2000 años el Dios Todopoderoso dejó su trono por venir a esta tierra y nacer como un humano, como usted y como yo, por una sola razón. Por una sola razón. Ahora, el día nadie lo sabe, y eso quiero que usted lo tenga claro. Por eso cuando uno mira en las redes sociales cómo empiezan a pelearse la gente diciendo, pero si es que nació en abril, ¿dónde dice eso? Es que nació en septiembre, ¿dónde dice eso? Y pelean y se agarran y juzgan y critican y mejor dicho, eso ensalzan. Ahora, ¿qué celebramos en Navidad? Sencillamente la venida al mundo de nuestro Salvador. Dígale al que está a su lado, celebramos la venida del Salvador. Es recordar que Dios nos amó. Escúcheme esto, es recordar que Dios nos amó y quería arreglar el problema que el hombre tenía con él. Es eso, recordar que el Señor nos amó y Él quería arreglar un problema que había entre los hombres y Él. Porque todos ustedes, si han mirado la historia y si han leído la palabra, saben que había un problema y Él vino a arreglar ese problema. A arreglar ese problema. Y eso es lo que yo, con todo respeto, siempre he entendido de lo que es la Navidad. Puede decirme el que quiera, las personas pueden hablarme, pueden criticarme, pueden hacer de todo, pero yo he entendido eso, que es la venida de nuestro Salvador a este mundo y punto. Y punto. Recordar eso que acabo de decir. Navidad como tal es darle gracias a Dios por enviar a su Hijo a bendecir nuestras vidas. Cuando usted celebra Navidad está diciéndole al Señor que a Dios gracias porque enviaste un día a quién, a tu Hijo. ¿Para qué? Para bendecir mi vida. Para bendecir mi vida. Ahora, y eso tiene que ser claro, eso yo lo entiendo por lo que es Navidad. Navidad, quiero que usted entienda, no es natilla. Navidad no es buñuelo, no es atole, o no son fiestas, o no son regalos, aunque se hace en esos tiempos y no está malo. Amén, no está malo. Que usted coma natilla, buñuelo, que usted coma atole, que usted coma todas esas cosas, que se dé regalo, que se comparta, eso no está malo. Pero a lo que voy es que eso no es Navidad. Amén. Pero no lo dejen de hacer. Pero no es Navidad. Eso quiero que usted lo tenga bien, bien claro. Ahora, a mí me preocupa es porque algunos cristianos, y digo algunos para no generalizar, algunos cristianos por razones religiosas condenan o rechazan las celebraciones como la Navidad, la Pascua. Hay cristianos que rechazan el Año Nuevo y lo más tremendo, hay cristianos que rechazan la celebración de cumpleaños, las fiestas patrias, etcétera, etcétera, etcétera. Y rechazan todo eso. Algunos han cambiado, escúcheme, cristianos, estoy hablando de cristianos, algunos han cambiado la congregación dominical y lo han reemplazado por la congregación del sábado. O sea, el Señor vino a liberarnos y volvemos a la esclavitud. Otros han eliminado de sus dietas ciertos alimentos, como por ejemplo el cerdo.
otros los mariscos, y no estoy hablando aquí de que son alérgicos. Amén, no, eso es aparte. Sino que los han eliminado. No, yo no puedo comer por razones de mi religión cerdo, mariscos. Aún hay personas que rechazan el café, el chocolate, entre otras muchas cosas, hermano. Créame que esto que yo le estoy hablando a usted no es mentira, no es falsedad, esto es realidad. Y usted sabe que habían habían porque ya murieron, pero 3 renovadores tremendos del cristianismo. Uno que se llamaba y que puso las tesis, ¿se acuerda cómo se llama el que puso las 95? Y con base en eso nosotros arrancamos, por decir así. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿El que puso las 95 tesis? ¿Cómo se llamaba? Martín Lutero. Por Dios, Martín Lutero. Martín Lutero estaba a favor de celebrar la Navidad. Otro, Zuglio. No sé si usted lo había escuchado, pero existía. Zuglio decía, no, eso no se celebra. Y otro, Calvino, dijo, no, eso depende de cada uno. Y esas son las tres corrientes que se han seguido hasta el momento. Se han seguido hasta el momento. Ahora, ¿cuál es la razón por la que algunos cristianos rechazan estas cosas y condenan a otros por practicarla? Porque hay gente que la rechaza de tajo y otros que critican a otros porque las hacen. Y yo quiero mostrar a la luz de la palabra lo que lleva a muchos cristianos a juzgar o a criticar ese tipo de celebraciones o que coman ese tipo de alimentos. Porque es importante, la meta mía hoy es que usted salga de este lugar teniendo algo muy claro y que usted tenga un criterio para defenderse o para decir por qué hace lo que hace. Eso es lo que yo pretendo. Ahora, quiero que miremos qué dice la Biblia al respecto. Veamos algunas razones por las cuales existen personas que critican este tipo de acciones. Y usted se va a sorprender de lo que hoy vamos a hablar. El primer tipo de personas, cristianos, son aquellas personas que podemos llamar con corazones inmaduros. Personas que tienen corazones ¿cómo? Inmaduros. Y yo le aseguro que ya hay gente de pronto que está mirando, que va a mirar, que va a empezar a criticar. Pero a mí me encanta eso, porque si está con la palabra. Algunos cristianos juzgan estas cosas por carecer de madurez espiritual. Por carecer de madurez espiritual. Mire lo que dice Romanos 14. Vaya conmigo a Romanos 14, versículo 1 al versículo 3. Romanos 14, versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor, y ojalá usted que nos está viendo por internet, bueno, usted tiene por internet, tiene una ventaja también de que le sale esto allá en su teléfono o en su tablet donde lo esté viendo. Dice así la palabra, recibid al débil, ¿al qué? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es ¿qué? Débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha ¿qué? Recibido. Mis amados, este problema no es nuevo en la iglesia. Este problema no es nuevo, este problema hace mucho tiempo. Cuando empieza la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando inicia la iglesia en el Nuevo Testamento, empieza este poco de problemas. Pablo escribe esta carta que les estoy leyendo a ustedes de Romanos, más o menos en el primer siglo, hacia mediados del año 70, más o menos promediando, hacia el año 70 después de Cristo. Porque ya se vivían este tipo de problemas e inconvenientes. Escúcheme, habían hermanos judíos, o sea, que del judaísmo se convirtieron al cristianismo, eran hermanos judíos, y habían otros gentiles que no eran judíos, pero se convirtieron al cristianismo. O sea, habían hermanos judíos y hermanos gentiles. Y entonces, los hermanos como tal judíos tenían, por ejemplo, impedimentos en comer
ciertos alimentos por la ley mosaica. La ley mosaica se los prohibía. Los gentiles no tenían ese problema porque ellos no seguían la ley ¿qué? Mosaica. Los hermanos judíos tenían ritualismos, tenían rituales, tenían tradiciones que estaban acostumbrados a guardar. Por ejemplo, ciertos días como ¿cuál? Como el sábado. Los gentiles no tenían eso y entonces ellos no lo celebraban. En esta ocasión se empezó entonces ya la guerra de comentarios, de juzgamientos, los judíos contra los gentiles y los gentiles contra los judíos. Que mire que estos sí celebran, que mire que estos no celebran, que miren que estos sí, que miren que estos no. Y se empezó una batalla campal y debido a esa batalla campal, entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, le habla a Pablo y le dice, escribe esto. Les escribe esto. Dejen de pelear. Dejen de discutir. Dejen de pelear. El que come, que coma. Y el que no coma, que no coma. Pero que no critique al otro. El que celebra el sábado, que lo celebre. El que no lo celebra, que no lo celebre. Y listo. Ya que, escúcheme, Pablo lo que está dando, ya que la salvación no depende de eso. La salvación no depende de que usted cumpla el sábado o el domingo, o que usted coma cerdo o no coma cerdo. La salvación no depende de eso. Esas son tradiciones y son doctrinas que no tienen que ver nada, absolutamente nada con la salvación. La salvación usted y yo sabemos que es por gracia, por recibir a Jesucristo, por haber aceptado la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo demás no es importante como tal. Pero se agarraban por eso. Romanos capítulo 14, sigamos por ahí, verso 5. Verso 5, dice así la palabra. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ambos dan gracias ¿a quién? Y le está diciendo, mire, no pelee. Si él come le está dando gracias, pero si el otro no come también le está dando gracias a Dios. Verso 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué qué? Que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, si yo sé que estoy con un hermano que cree que si come cerdo es pecado, por derecho de conciencia, y yo que soy más maduro, entre comillas, que él, por él no lo como ese día. Y eso no es ser hipócrita, perdónenme lo que eso no es ser hipócrita. Y dice, es por derecho de conciencia. Si él siente que eso es pecado, pues yo no lo hago porque no quiero hacerlo, que él se sienta mal. Por eso aquella gente dice, a mí qué me importa. Allá yo lo hago y punto. No, tampoco es así. Si eso ofende a él, usted no lo haga cuando esté con él. ¿Por qué? Porque eso está demostrando que es todavía débil.
Y el Señor no quiere que estemos discutiendo con los que están en débil. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Grabes esto. Todas las cosas a la verdad son ¿qué? Limpias. ¿Lo dice Jamer? No, la Biblia. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Claro. ¿Por derecho de qué? Conciencia. Bueno es no comer carne y beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de ¿quién? De Dios. Usted sabe que eso no es pecado para usted, tranquilo. Si la Biblia lo llama pecado, pues pilas. Pero si no, tranquilo. Usted lo tiene claro, convicción clara. Pero por derecho de conciencia del otro, respeto yo al otro. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Entonces viene la pregunta, ¿para quién nosotros celebramos este día? ¿Para el Señor o para el diablo? Para el Señor, para Dios. ¿Usted celebra la Navidad para quién? Para Dios. Usted no la celebra para el diablo. Desde que comenzó, por ejemplo, este servicio el día de hoy, desde que comenzó este servicio, se comenzó adorando ¿a quién? A Dios. Y la pregunta, ¿eso es malo? No. Todo lo hacemos para Dios como tal. ¿Qué afirma el Señor en estos versículos que leímos? Que dejemos de, que dejemos de pelear y más bien usemos nuestro tiempo y obras para adorar a Dios, porque todos los días son buenos para adorarlo. Y enfatizo el verso 20 en su parte B. Todas las cosas a la verdad son limpias. Luego, la persona que tiene un corazón inmaduro, para la persona que tiene un corazón inmaduro, esto no es limpio. Esto no está bien. Y entonces lo que hace es lanzar juicios y comentarios. Pero se lo leí usted ahí con la palabra lo dice. Segundo, hay personas que tienen corazones legalistas. Algunos cristianos juzgan estas cosas por ganar el favor de Dios con sus propios esfuerzos. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice versículo 8 y 9. Gálatas capítulo 4, 8 y 9. Dice así la palabra. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Usted antes de conocer a Cristo como lo conoce ahora, usted servía a otras cosas. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo conociendo la verdad? ¿Cómo conociendo la palabra? ¿Cómo conociendo la libertad? ¿Por qué vuelve usted a qué? A los rudimentos. Y dice débiles y pobres rudimentos. Pablo le dice a la iglesia, antes éramos idólatras, pero ahora con Cristo nos encontró y somos conocidos de Dios. ¿Cómo es posible que ahora que usted es conocido de Dios, usted vuelva a esclavizarse con esos rudimentos? ¿Cuáles rudimentos? Está ahí en el verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Seguimos peleando por eso. No, es que yo tengo que, es guardar el día porque si no, entonces eso estoy en pecado. ¿Cuántos cristianos han escuchado ustedes que aún han vuelto a celebrar el sábado porque según ellos eso es bíblico y el domingo no? Pablo afirma, y dice lo que dice el verso 11 que me impacta. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les dice, ¿sabe qué? Me temo que perdí el tiempo mío. Me la he pasado predicándoles, enseñándoles, dándole clase, consejería, discipulado, de todo. Y como que he perdido el tiempo.
O sea, conociendo a Dios, se ponen a pelear porque hay que guardar el sábado. O me pongo, no, es que no es el sábado, es el domingo y punto. Porque es el día que nació el Señor y entonces ahí es el, que es el sábado, que no es el domingo, que es el sábado, que no. Y se agarran. O que no, ¿cómo se va a celebrar en esta fecha si eso es en abril? Otros, no, que es en septiembre, que no, que nosotros lo celebramos en diciembre, que no, ¿cómo va a ser? Y le dan unos estudios bíblicos los bárbaros. Que no es diciembre, que porque diciembre allá en esos lugares es en invierno, entonces los pastores cómo van a estar en la calle, digamos, con las ovejas en pleno invierno. Y le dan una cantidad de cosas, pelean por eso. O sea, están enfrascados en débiles y pobres rudimentos. Y entonces Pablo se duele y dice, oiga, me temo, dice ahí, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo que haya perdido el tiempo. Mis amados, hay hermanos, escúcheme lo que le voy a decir porque esto es verídico. Hay hermanos que por hacer algunas cosas se creen más santos que otros. Es que como yo guardo el sábado y usted no, yo sí soy santo. Es que como yo no como cerdo y usted sí come cerdo, yo sí soy santo. Usted no, cual vil pecador. Como yo no me maquillo y usted sí, soy santa. Como yo me pongo falda y no pantalón como usted, soy santa. Perdón, y si de pronto alguien se está doliendo, le estoy hablando la palabra. La palabra, no le estoy hablando otra cosa, la palabra. Creen que son perfectos porque guardan esos días o esas fechas. Cuando la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni siquiera uno. Hace muchos años me acuerdo que estábamos en una célula y mi esposa dijo ese comentario y alguien dijo, yo soy. Y entonces dijimos, todos miramos, wow. Bueno, será la excepción. Pero la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y yo quiero que usted entienda esto. Al cielo no vamos por cumplir normas o tradiciones. Vamos por gracia. Que lógicamente dice la Biblia que la gracia no es para que usted viva en libertinaje. Eso es otra cosa. Pero hay gente que tiene corazón legalista y como tiene corazón legalista, pues se agarran a criticar. Tercero, son 63 corazones más, pero tranquilos. Tercero, corazones murmuradores. Corazones murmuradores. Algunos cristianos juzgan cosas porque han olvidado que el único juez, ¿cómo se llama? Dios. Jesucristo, el único juez. Usted y yo no somos ¿qué? Jueces. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Dice algo bien claro y bien puntual y bien ahí. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y aquí ahorita van a decir, entonces con razón yo tomo hasta que me emborracho. No, eso es otra cosa, lo hablaré después. Pero dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mis amados, nadie tiene el derecho de juzgar a nadie por lo que come o por el día de fiesta que guarda o la celebración que hace. Le celebra el cumpleaños al papá, la mamá, al abuelo, al tío, hermano, la mujer del pocho, la mujer del mocho o al pastor. Nosotros podemos juzgar el pecado. ¿Cómo así? Lo dice 1 Corintios 5. Dice, del 1 al 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y dice el verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. O sea, está diciendo, si está pecando yo puedo juzgar. Oye, ten cuidado que eso se llama pecado. Y tengo el derecho de decirte, estás pecando. Pero eso es otra cosa completamente diferente. El pecado hay que juzgarlo, pero lo demás no. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Que el hermano comió cerdo, comió chicharrón, morcilla, tamales, atoles, buñuelos, le dio un infarto allá él. Sí, perdóneme. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, vuelvo a repetirlo, en cuanto a días de fiesta o luna nueva. Según Pablo, ¿puedo celebrar, por ejemplo, el cumpleaños del pastor? Anótelo, 14 de mayo. Mis amados, dejemos de murmurar por bobadas y dediquemos a adorar a Dios. Le voy a decir algo. Yo puedo, o nosotros como iglesia podemos celebrar Navidad en abril. Claro, ¿quién dice que no? ¿O en septiembre? Claro, ¿quién dice que no? ¿O en diciembre? Claro, ¿quién dice que no? O nosotros como cristianos decimos, no vamos a hacer la celebración los domingos, sino lo vamos a hacer los miércoles. Y se acabó la del domingo. ¿Está mal? No. Y nadie tiene por qué juzgarnos o criticarnos. Nadie tiene por qué entrar a tu casa a decirte, ¿y tú por qué tienes tan decorado aquí de Navidad? Si la Navidad no se celebra, si yo no sé qué. Nadie tiene ese derecho. Me acuerdo hace unos años que yo tenía mi cabeza como la de un pollo. Y juzgaba y criticaba porque no había entendido realmente lo que la palabra decía en muchas cosas. Pero la palabra es muy claro, cuando esta palabra le llega a uno al corazón, hermano. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esa gente tiene corazones murmuradores. ¿Corazones qué? Cuarto, corazones desinformados. Y eso lo hemos hablado mucho acá. Algunos cristianos juzgan estas cosas por falta de conocimiento bíblico. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Aquí está algo bien claro. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mire lo que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo hago una pregunta. Mis amados, ¿la Navidad está en la Biblia o no está en la Biblia? Porque hay gente que le dice, no está en la Biblia. Y yo voy a demostrarle hoy que la Navidad sí está en la Biblia. Los ángeles celebraron la Navidad. Uy, pastor, blasfemia del Señor, repréndalo. No, los ángeles celebraron la Navidad. Lucas capítulo 2, versos 13 y 14. Dice así la palabra. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que ¿qué hacían? Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. ¿Qué hacían los ángeles el día del nacimiento de Jesús? Celebraban el nacimiento. Nació Jesús, nació y decía, vea todo lo que, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Estaban alegres. Porque había nacido ¿quién? Jesús. Luego los ángeles celebraron. Había fiesta en el cielo. Hoy santo. Pero más aún, los pastores celebraron la Navidad. Lucas 2, 16 al 20. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué hacían los pastores el día del nacimiento de Jesús? Celebrando el nacimiento. Lo vieron y lo celebraron. Se alegraron porque lo vieron y lo celebraron. Pero ¿quién más?
Los magos de Oriente celebraron el nacimiento, celebraron la Navidad. Mateo 2, 9 al 11. Mateo 2, 9 al 11 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. ¿Qué hicieron? Le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué estaban haciendo los magos de Oriente en la casa de Jesús? Celebrando el nacimiento. O sea, cuando los pastores llegaron a visitar a Jesús, él estaba en el pesebre. Pero cuando los magos llegaron a visitar a Jesús, él ya estaba en una casa, no en el pesebre. Pero ellos vinieron ¿a qué? A celebrar. ¿Y qué trajeron? Regalos. Que nosotros sabemos que esos regalos fueron una bendición por la travesía que tenía que hacer después José con su familia al irse al Egipto, y que ellos utilizaron, negociaron por eso. Pero les trajeron ¿qué? Regalos. Luego, ¿por qué se molestan si se da regalos? Ahora, otra cosa más. Un ministro llamado Simeón celebró la Navidad. Lucas 2, 25 al 35 dice, Lucas 2, 25 al 30. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre ¿quién? Sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Preciso ese día. ¿Quién lo movió? El Espíritu Santo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, lanzó una profecía. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos. ¿Qué hizo Simeón en el templo a los 8 días del nacimiento de Jesús? Celebrar el nacimiento. ¿Celebrar qué? El nacimiento. Pero más aún, otra mujer profetiza llamada ¿qué? Ana. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Se dedicó alma, vida y sombrero ¿a qué? Al servicio del Señor. Nunca se volvió a casar, solamente duró casada ¿cuánto? 7 años. Y su esposo muere. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué hizo Ana en el templo a los 8 días de Jesús? Celebró la Navidad. Celebró la Navidad. Entonces la pregunta es, ¿podemos celebrar la Navidad? Sí. Sí. De acuerdo con esto que hemos visto, el cristiano puede celebrar la Navidad y más aún en cualquier tiempo, en cualquier momento. Y no lo tienen por qué criticar. Que se ha utilizado este tiempo, pues listo, se utilizó este tiempo. Otro día les voy a hablar de algo que estoy preparando sobre es que eso no, porque es pagano. Y les voy a demostrar a la luz de la palabra y a la luz de lo que traemos, cuántas cosas usted y yo usamos que son paganas. Ay, por eso así nos juzgamos muchos. Entonces, la Navidad nos habla de la venida de Jesucristo a este mundo como Mesías prometido. Eso es algo claro. La Navidad nos muestra a Jesucristo como el Salvador y Libertador de nuestras almas. La Navidad anuncia no solo el nacimiento de Cristo, sino también su propia venida. Y las personas tienden a ser un poco más receptivas en este tiempo o en Semana Santa para recibir el Evangelio.
Entonces, si celebro Navidad, ¿estoy pecando? No. Dígale al que está a su lado, por favor, dígale así con convicción. No coma cuento, coma Biblia. Feliz Navidad, mis amados. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú nos permitiste hoy, Señor, compartir, Señor, algo que estaba en tu palabra, Dios, que estaba en mi corazón, en mi espíritu hablar. Y hoy me permitiste hacerlo, Padre amado, para la iglesia que pastoreamos acá y para muchos que nos ven a través de la internet. Quiero pedirte que esta palabra, Señor, toque el corazón de las personas, Señor, que la escucharon, Señor, y tengan una convicción clara, Padre amado. Y si son aquellas, Señor, que tal vez por ignorancia juzgaban o criticaban, Dios, que seas tú, Padre de la gloria, aclarándoles, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que esta Navidad en el corazón de cada familia se celebre de una manera diferente. Se celebre dándote gracias a ti, Señor, por haber venido a esta tierra a traernos salvación, Padre amado. Que lo primero, Señor, no sea, Señor, lo que tal vez vamos a comer o lo que vamos a regalar, sino que seas tú, Padre de la gloria, en cada hogar. Que seas tú, Señor, realmente en cada hogar de cada una de las personas, Dios. Y que sea valorado tu presencia en cada hogar, Espíritu Santo. Hoy valoramos tu presencia en esta iglesia, Padre amado. Hoy valoramos que tú eres, Señor, el pastor general de esta iglesia, que tú eres la cobertura santa de esta iglesia y que hoy por eso estamos celebrando que un día, Señor, decidiste bajar a esta tierra, nacer, Señor, a través de una virgen llamada María, en un pesebre, Señor, pero que creciste y luego, Señor, te volviste el Salvador del mundo y que gracias a eso tenemos entrada al cielo, Padre de la gloria. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque, Señor, hoy te pido perdón si yo he abierto mi boca para juzgar, Señor. Te pido perdón si yo he juzgado o criticado a aquellos tal vez que comen una cosa o que comen otra o que celebran una cosa o que celebran otra. Perdóname, Padre de la gloria, y ayúdame, Jesús, a entender lo que realmente tú quieres, Jesús. Que yo entienda, Padre. Señor, gracias te doy por este día precioso que nos has entregado. Gracias te doy por este día hermoso. Gracias por cada persona que hoy vino, que sacó el tiempo, Señor, que puso en su corazón hoy venir a celebrar con nosotros, Señor, este acontecimiento, a celebrar la Navidad, tu nacimiento, Padre. Yo te pido, Señor, que el día que cada uno en nuestros hogares celebremos, Señor, el nacimiento por tradición, no importa, Señor, seas tú el primero, Padre, en esa reunión. Seas tú al que debamos darle gloria y al que debamos darle honra. Gracias, Padre. Te bendigo y te exalto y declaro, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dar un aplauso grande al Señor.